Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Y ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la guía, la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muéstranos hoy cómo vivir cotidianamente esta palabra que nos ilumina el sendero de la vida. Cómo dejar de ser obtusos y tardos para comprender. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven con fuerza hoy. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer momento. Tomamos otra vez, 1 o 2 veces el texto, lo miramos bien. Capítulo 8, versículos 14 al 21 de Marcos. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué se les olvidó? ¿Dónde estaban? Y en ese momento Jesús utiliza una expresión. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué entendieron ellos? Y entonces, ¿por qué Jesús? Más bien, Jesús tiene que ubicarlos en lo que él les estaba diciendo, qué tema estaba hablando él, cómo lo comprendieron ellos, qué situación y milagro retoma Jesús que les sirve para que comprendan de lo que él está hablando y no tengan miedo y comprendan que va más allá el sentido de lo que él estaba hablando, precisamente de qué les hablaba. 2 lecturas, recomponemos con la memoria el texto. ¿Qué sabor queda en la mente, en el corazón? ¿Qué ha dicho objetivamente el texto? Para que pasemos al segundo momento, meditación. Continuando este capítulo 8 de Marcos, llegamos a un pasaje donde están en el lago, en la barca. Y en ese momento, humanamente, para su alimentación del cuerpo solo habían llevado un pan. Y esa es la preocupación del corazón de los apóstoles. La preocupación del corazón de Jesús es otra. Y entonces Jesús en ese momento les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. La levadura, utiliza el término levadura. Sabemos que la levadura hace un proceso químico para que crezca el pan. Y en Israel lo conocían y conocían también los panes ácimos, que eran sin levadura, por algo que tuvieron que vivir como en la salida para de Egipto, que no tenían tiempo de poner a fermentar el pan, comieron panes ácimos. Pero también porque en el mundo hebreo la levadura ha sido tomada como un símbolo de corrupción, de algo que entra en el corazón y corrompe el hombre. Hemos escuchado en el término que el Padre nos explica, el shametz, como un instinto y un factor corruptor. Aquí Jesús quiere que ellos tengan cuidado con esta levadura. En otro pasaje del Evangelio se dice que esa levadura es la hipocresía de los fariseos. Aquí no solo citan fariseos Marcos, sino también con los herodianos, que no eran del mundo religioso, sino que eran del orden político y civil, aquellos que estaban con Herodes Antipas y lo acompañaban en su gobierno. Pero tenían ese chametz, ese instinto desviado del corazón, una corrupción en el alma. Jesús está hablando de algo del corazón y algo muy profundo. Y ellos están pensando que Jesús habla del pan material. Y Jesús les tiene que recordar. En 2 ocasiones, en Marcos nos muestra multiplicación de panes y de peces, por eso dice doblemente.
Ah, pero es que venga, tan torpes son, no acaban de comprender. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? ¿Cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? 5. ¿Se acuerdan? Y ellos dijeron 12. Ah, bueno. ¿Y cuántas canastas cuando repartí 7 entre 4,000? 12 eventos de la multiplicación de los panes. Para que ellos recuerden, no solo uno, dos. Les está recordando en el Evangelio según San Marcos. Y sobró. Y ellos preocupados por el pan material, teniendo a Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo, el pan de la vida, quien les ha generado pues aquella providencia grande en unas situaciones donde tantas personas no podían comer, y Él ha dado allí, por el don del Padre, pues un milagro de la providencia de Dios, que lo hemos escuchado esta semana también, en la segunda multiplicación de los panes. Pero aquí el tema de Jesús es ir al fondo del corazón. Jesús hablando de una cosa y ellos pensando en otra. Y esto nos propone hoy a ustedes y a mí en la meditación mirar que tal vez somos como los apóstoles. Hay dos situaciones. O podemos ser como los apóstoles o tristemente aún peor como los fariseos que no querían comprender. Eso sí es por mala voluntad. Los apóstoles, porque se iban ahí como lentos, Jesús los tuvo que moldear 3 años de formación y después lo abandonaron, lo renegaron y tal, conocemos, pero después se comprometieron y con la fuerza del Espíritu llevaron su nombre, pero fue un proceso. Y Jesús en su paciencia de Dios, pues comprendía esta humanidad, pero aquí les hace un llamado de atención porque es que han tenido unos signos constatables, porque se preocupan por el pan físico, no ven que Dios lo da. Y las aves del cielo no se preocupan y no cosechan y lo conocemos también en el capítulo 5 de Mateo, toda esta providencia de Dios. Y ellos habían sido testigos directos de la providencia y de la sobra, comieron hasta saciarse, dice el texto de esta última segunda multiplicación, de los panes y de los peces. Pero Jesús quiere utilizar ya la imagen de la levadura en el sentido de algo muy profundo, de la corrupción que se da en el corazón de los hombres. En el caso de los fariseos, hipocresías y otras motivaciones e intereses, y los herodianos con intereses políticos y seguramente de poder. Jesús quiere enseñarles que tengan cuidado, que aprendan a discernir. Hoy Jesús nos dice a ustedes y a mí, ya como meditación, es que aprendamos a discernir e ir más allá de lo físico. Dios es providente en lo material, pero ¿cuánto vamos más allá? Y somos ágiles para comprender a Dios cuando habla. Por eso la palabra cotidiana la utilizamos. Somos muy hábiles para comprender las cosas del mundo y perdónenme la expresión, captamos las situaciones, comprendemos, muy hábiles para el mundo, para la tecnología, para los negocios, para tantas cosas. Y para lo de Dios, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que le da sustento a la vida? Y podemos entonces recibir hoy el reproche de amor de Jesús. Tan torpes son, tan obtusos son. Obtuso es aquel que le cuesta y se demora y se tarda en comprender. Pues con esa paciencia Jesús los modeló, con esa paciencia Dios nos va moldeando. Pero tenemos que despertar y esa es invitación hoy, perdóneme que utilice esa expresión, porque podemos ser como que nos cuesta entender a Dios. Y alguien dirá, eso es por allá para los preparados, para los santos. No, todos tenemos la capacidad porque somos templos de Dios por el bautismo, hijos en el Hijo, partícipes de esta iglesia. Tenemos el don del sacerdocio común, todos, y sacerdotes, profetas y reyes. Hemos recibido la capacidad de ser templos donde Dios viene a morar. El corazón es un altar. Lo hemos insistido. Tenemos la capacidad. Y quien quiere abrirle el corazón a Dios tiene la fuerza del Espíritu. Tiene los dones del Espíritu. Produce los frutos del Espíritu. Y tendríamos que tener una agilidad y una capacidad que la han tenido y la han descubierto los que llamamos santos, que se han querido encontrar de frente con Dios. Pero ustedes y yo hoy podemos vivir que vamos lentamente al encuentro con Dios, que nos cuesta aún de pronto más que los apóstoles y que si llegamos a dejar entrar tanto el mal en la vida, podemos llegar a caer en lo que hemos venido hablando de los fariseos, de no querer conocer a Dios, de no querer vivir en los criterios de Él, de manipular lo que Dios dice, hasta la palabra de Dios, como lo han hecho aquellos que han venido a dividir en la iglesia y han generado otros grupos. Pero hoy aparece la levadura en este contexto como un signo de corrupción que puede llegar al corazón. ¿Qué levadura? ¿Qué instinto de división
hay en el corazón que tenemos que erradicar. Aquí el Señor está hablando, tengan cuidado. Hoy Dios nos podría decir en esta palabra, a mí, el primero, a mí, tenga cuidado de esto. Y yo miro en mi corazón que se está dando ahí como una levadura que se fermenta como un principio de corrupción, y en este caso de división y de transgresión. Otra cosa es cuando Jesús dice que tenemos que ser levadura en la masa. Ese tiene otro contexto, pero hoy tomado que los apóstoles despertaran, y no está hablando del pan físico, que Él lo multiplicó en esa misericordia generosa de Dios, pues Él multiplica su presencia y su gracia para que comprendamos y tengamos sabiduría del Espíritu y no seamos más obtusos, lenticos y torpes. Perdónenme la expresión así cariñosa, pero es como un llamado de atención. Para mí el primero, hoy. Qué habilidades para el mundo de hoy en tantas cosas. Y qué bueno, hacen parte de la vida muchas cosas, sin que caigamos en la malicia y en el pecado. Pero ¿cuánto nos falta la habilidad del amor? ¿Cuánto nos falta comprender la palabra de Dios? Gustarla, saborearla, bajarla a la vida, orarla y llevarla a la vida, a la acción, como lo hacemos en estos pasos de la lección divina. Que esto genere hoy una meditación de lo más profundo del corazón, de cuánto queremos aprender a ser hábiles en el encuentro con Él, y hábiles en un buen sentido de ávidos de Dios, de tener hambre de Él, de su palabra, de vivir felices, porque el único que puede dar la felicidad plena en la vida es Dios. Y por eso, como un padre nos dice, tengan cuidado. Hoy, ¿a qué tenemos que tener cuidado? Siempre a los 7 pecados capitales, siempre a este yo reconcentrado que puede darse, siempre a nuestros proyectos por encima de los proyectos de Dios, a no amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. A eso hay que tener cuidado. Pero cada quien en su historia particular de vida, en la meditación, pues dice, hoy Jesús me dice, tengo que tener cuidado. Hoy Jesús me dice, estoy contigo, aprende. ¿Qué pasa que no comprendes, no quieres ir más allá? Jesús nos quiere llevar más allá. Nos quedamos como los apóstoles pensando en un pan físico, que Jesús lo multiplicó. Nos quedamos pensando en las deudas, en las facturas. Claro, eso pesa, yo comprendo. Y por eso pedimos la divina providencia. Pero es que tenemos que ir más al fondo, el corazón, ahí donde tenemos un diálogo con Dios, donde aprendemos a escuchar a Dios que nos habla. Lo remeditábamos también. Aprender a Dios, a mirar cómo Dios nos habla cotidianamente con sus signos de amor y misericordia. Pero eso sí, para las cosas del mundo tenemos una capacidad. Y qué bueno, y en estos medios, y utilizarlos para el bien y aprender. Los jóvenes son muy hábiles en estos medios y en otras cosas, pero todos tenemos la capacidad de aprender el amor, de aprender el encuentro con Dios, de sacar la levadura que se ha ido creciendo en el corazón y nos hincha en el ego, en la soberbia, en la pereza, en la lujuria, en el rechazo, en la contienda, en la pelea, en un montón de cosas que se han vuelto ahí como un principio de corrupción. Y por eso inclusive San Pablo recordaba que hay que tener cuidado con la levadura. Barran la levadura vieja para hacer masa nueva, ya que son panes ácimos, el pan sin levadura, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo. Y así pues celebremos la Pascua no con la levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Dice 1 Corintios 5 al 7. Entonces es una explicación que nos puede ayudar hoy San Pablo para comprender. Y la levadura, la hipocresía de los fariseos, nos tenemos que cuidar de ella también. Tengan cuidado. En el amor Dios hoy nos previene y nos invita a que seamos más ágiles y aprendamos, porque Él nos quiere modelar en su conocimiento y en su vida cotidiana, que Él viene a estar con nosotros. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque nos enseñas cotidianamente con tu palabra. Gracias, porque vienes a erradicar toda la levadura antigua, todos los instintos que han venido a ser corrupciones en nuestro corazón, malicias, como lo hemos escuchado, porque del corazón procede todo. Que de nuestro corazón proceda un anhelo de seguirte, hambre de estar contigo, sed de ti, capacidad de discernimiento de la vida cotidiana en tu presencia. Amar tu voluntad sobre nuestra propia voluntad. Que seamos ágiles, que dejemos la torpeza y el ser obtusos un poco en una lentitud para las cosas tuyas, pero para las del mundo, tristemente, en ciertas cosas ya de malicia somos muy hábiles y lo reconocemos, Señor. Gracias
porque vienes a iluminarnos nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Esta palabra es clara. ¿A qué me lleva cotidianamente? ¿Cómo pedirle a Dios el discernimiento del Espíritu para ser ágiles en el amor y en la transformación del ser, en la conversión? Que así como seamos muy hábiles para muchas cosas de la vida cotidiana y de la ciencia y del estudio y la capacidad práctica para las cosas, las seamos para el encuentro con Dios. Todos tenemos la capacidad, todos estamos diseñados. Y entonces, ¿cómo voy a poner esa capacidad cotidianamente en la búsqueda y la sed y el hambre del encuentro con Dios para vivir con Él y tener cuidado? ¿De qué tenemos que tener cuidado? Claro, ahí con rojos y pueden escribir de qué tengo que tener cuidado que se está volviendo una levadura que se está inflando en mi corazón. Cada uno puede responder. Gracias por los comentarios, los pueden colocar ahí al pie del chat. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.